Bueno, pues como era previsible, la investidura de Alberto Núñez Feijóo, el candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno de España, pues ha fracasado, no consiguió los votos necesarios para poder tener más síes que no. De todas maneras, en 48 horas, si no me equivoco, será la segunda votación donde solamente tendría que ser con una mayoría simple, cosa que va a ser muy complicado, dado que no creo que los que han votado no cambien de criterio. Tomás López se incorpora, creo que es la primera vez en esta... Estuve en el mes de septiembre que tenía menos obligaciones, ¿sí? Yo sé que estábamos con otro horario, pero sí, un día solamente. ¿Qué tal, Tomás? ¿Bien? ¿Bien? Más de seguidos, pero muy bien. ¿Y qué tal ahora en el nuevo...? Estupendo, la verdad que cada vez mejor. ¿Te ha tocado un grupo buenísimo, gente maravillosa. Me alegro. Bueno, vamos a saludar también a Valentín Aullané. Buenas tardes, Valentín, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, muy bien. Bueno, era previsible, ya lo comentábamos nosotros y lo comentaba todo el mundo, porque la verdad es que nadie se ha arriesgado a decir que iba a salir esa investidura. Pero es cierto que ayer hubo un cierto desconcierto, lo comentábamos aquí al finalizar la tertulia, porque finalmente Pedro Sánchez, que siempre le gusta hacer como trucos y cosas de estas, pues decidió no intervenir y puso al que estamos viendo aquí, al señor Óscar Puente, que fue alcalde de Valladolid. Bueno, en este caso, un hombre muy cercano a Pedro Sánchez, fue el hombre, le dicen como que casi como un perro de presa de Pedro Sánchez, porque es el hombre que junto con él pues mantuvieron el tema de ir contra toda la guardia histórica del Partido Socialista y ganaron, ¿no? Y ganaron. Pero bueno, en cualquier caso, es verdad que hoy lo que he estado viendo, creo que primer desconcierto del señor Feijóo, claro, al no tener, porque la estrategia era pues enfrentarse precisamente a Pedro Sánchez. Al romperse la estrategia, pues ayer lo descontroló un poco y yo creo que ese fue el éxito de la jugada de Pedro Sánchez. Pero es verdad que hasta los periódicos de izquierda de este país pues no creen que sea democráticamente lo mejor lo que ha hecho ayer Pedro Sánchez. Pero hoy, en cambio, lo que he visto del Núñez Feijóo ya se recuperó un poco de la sorpresa de ayer y hoy ha estado bastante bien. Sí, no, incluso ayer, hombre, la verdad es que fue una estrategia de Pedro Sánchez descaradísima. Quiero decir, para mí, de todas maneras, el debate de investidura ha sido de alguna forma también una pérdida de tiempo. Quiero decir, Feijóo sabía previamente a ese debate que no iba a contar con los votos, ¿no? Y claro, y lo que ha hecho el señor Sánchez es una estrategia clarísima, ¿no? Efectivamente, meter a un perro de presa, cambiarle, digamos, un poco el discurso al señor Feijóo y sobre todo no someterse a un debate en el que tenía que hablar de la ley de amnistía, etcétera, etcétera, y sabía que eso lo va a dejar para dentro de un par de meses cuando sea la investidura de... 2 meses, ¿no? 2 meses, sí, cuando sea la investidura de él, ¿no? De Pedro Sánchez. Entonces yo creo que también ha sido un poco una pérdida de tiempo por parte de todos, ¿no? Y la verdad es que lo de este hombre, lo de Óscar Puente, el que fuera alcalde de Valladolid, estaba absolutamente premeditado. Yo he oído unas declaraciones de él diciendo que desde hace un mes ya nadie lo sabía, pero él lo había hablado con Pedro Sánchez y el objetivo era ese, es decir, vete a por él, intenta desprestigiarlo lo más posible, además con un argumento que es que Óscar Puente también fue el más votado en las elecciones locales en Valladolid, pero no pudo gobernar por el pacto del Partido Popular con Vox, si no me equivoco. Sí, y bueno, y lo mismo le dijo que le pasaba al señor Feijóo, de perdedor a perdedor, le dijo algo así. Es verdad que Óscar Puente, la primera vez que fue alcalde de Valladolid, fue también sin haber ganado las elecciones, pero esto siempre ocurre, cada uno utiliza esos argumentos cuando le interesa, ¿no? Claro. Tomás, a mí el tema ¿qué te parece el hecho de que no haya ido Pedro Sánchez? No haya ido, no, Pedro Sánchez sí fue, hasta bueno estaría, pero no fue el que subió a la tribuna. A mí me parece bastante anecdótico, creo que fijarse tanto. O sea, yo creo que en los últimos meses y en los últimos años hemos visto en el Parlamento cosas más llamativas, como mínimo más llamativas. Bueno, de hecho, el simple hecho de una sesión de investidura a alguien que sabemos desde el principio que no va a ser investido, una especie de investidura, ya es llamativo, ya es curioso. Una investidura en la que además querían que saliese Pedro Sánchez a hablar de su investidura de él, o sea, de hablar de cosas como por ejemplo la amnistía que tocaría dentro de 2 meses. O sea, me parece más llamativo todavía que estemos hablando de una cosa que no ha sido cuando está pasando algo que no va a ser, ¿no?
O cosas como, por ejemplo, en esta última legislatura, como por ejemplo mociones de censura que también se han producido con señores ahí que llegaban, ¿no? de 80 y pico años, tamames, tal. O sea, nos hemos acostumbrado a un montón de cosas y resulta que ahora el hecho de que yo no digo que esté bien, o sea, a mí me hubiese gustado escuchar a Pedro Sánchez, pero vamos, el cloquido de Pedro Sánchez y a lo mejor el de este otro señor, en lo que dice puede ser más o menos parecido. Y yo creo que lo que ha querido, primero es obviamente no quemarse, ¿no? Porque le toca a él dentro de un mes o dentro de 2 meses defender su investidura y ahí sí tendrá que dar explicaciones de todo aquello que pacte con los grupos que le darán su apoyo. Y además creo que es una especie, creo yo también, de reconocimiento a aquellos que se quemaron por él. Y me explico, o sea, yo creo que durante las elecciones municipales se quemaron muchos gobiernos de izquierda, pues la gente de izquierda estaba desmovilizada, adormilada, tranquila, llámalo como quieras, ¿no? Pero posiblemente Pedro Sánchez hizo bastante daño, ¿no? A los resultados electorales del mes de mayo y muchos alcaldes, alcaldesas, presidentes de gobierno cayeron y en cambio luego esa izquierda sí se movilizó de cara a las generales, es decir, digamos quien pudo desanimar a uno fue el que terminó ganando 2 meses después. No sé si me estoy explicando del todo, pero en fin. Entonces yo creo que también quiso representar eso, ¿no? Pues mira, alguien que ganó unas elecciones, igual que podríamos, yo qué sé, Marcos Vergá, Alfredo Mendoza, Ángel Víctor Torres, todos esos socialistas que por el sanchismo dieron su cargo, ¿no? Porque perdieron las elecciones en el mes de mayo, aunque luego la izquierda fue capaz de movilizarse mucho más en el mes de julio. No sé, a mí no me parece tan grave, aunque obviamente no por, que sea grave. Por cortesía, yo lo que pasa es que la forma sí. es importante, es decir, la democracia tiene, las instituciones hay que tener una retórica, pero también hay que tener unos comportamientos. Y en este caso, y lo digo porque hay periódicos de izquierda y medios de comunicación de izquierda que bueno, que efectivamente defienden a Pedro Sánchez, creen que fue una buena estrategia, pero reconocen que no es muy presentable desde el punto de vista institucional. Pero bueno, en cualquier caso, ahora tienen 24 horas, 24 no, 48 horas. El viernes a las 11:15 hora canaria la segunda votación. A mediodía ya sabremos que habrá fracasado nuevamente, porque esto no va a cambiar. Solo tendría que tener más votos, sí es que, más que sí no. Es que no. Hoy hubo 172 a favor, que son los 137 del PP, los 33 de Vox, uno de Coalición Canaria y uno de Unión del Pueblo Navarro. Y todo el resto fue votos en contra, no hubo ni siquiera ninguna abstención, y eso es lo que pasará el próximo viernes. Y a partir de ahí empieza a contar, es decir, a partir del viernes, pues creo que son, no me quiero equivocar porque he oído varias fechas, pero creo que son 2 fechas cuando tiene que estar, 2 meses. Como máximo, en 2 meses tiene que estar constituido el nuevo gobierno de España. Todo parece que ya está prácticamente cerradas las negociaciones con Junts, con el PNV lo está desde hace tiempo, y todo depende de la exigencia que cada día está poniendo más Junts, porque claro, Junts ahora va a intentar sacar lo máximo posible, es una oportunidad de oro que no van a desperdiciar. Es verdad que tampoco se puede pasar mucho, porque si se pasa más de la cuenta, pues el PSOE, que ahora está electoralmente, parece que la encuesta le da que está mejor incluso que antes, y no va a tener la oportunidad de ser tan decisivo en otras próximas elecciones Junts como lo puede haber sido en esta. Por lo tanto, tendrá que exigir, tendrá que tirar todo lo que pueda de la correa o de la cuerda, pero no hasta romperla, porque si la rompe, yo creo que sale perjudicado. Hombre, yo creo lo que veo es a transatlánticos que están intentando maniobrar para que no es fácil, ¿no? Porque los transatlánticos llevan como un rumbo muy fijo y entre ellos está el de Junts per Catalunya. Es decir, Junts per Catalunya ha defendido durante estos últimos años ya no solo la autodeterminación, este tipo de cuestiones, sino la unilateralidad. Es decir, ellos defienden que cualquier cuestión que se aborde en Cataluña, como puede ser la propia independencia, se puede decidir al margen de lo que decida el Estado español. Y claro, la negociación es todo lo contrario a la unilateralidad. Es decir, ellos también van a tener que dar explicaciones a su electorado de hasta qué punto llegan a un acuerdo cuando ellos eran los puros, los independentistas puros, ¿no? Y además en una pugna con los otros nacionalistas catalanes, que es Esquerra Republicana. Entonces, en este viraje, pues obviamente unos y otros, pero como bien dice, o sea, yo creo que a ninguno le interesa el escenario, ninguno de los que están implicados en la cuestión, el escenario de una repetición electoral, porque nunca sabes por dónde te puede salir el tiro, ¿no? Y mucho menos a Junts per Catalunya,
Cataluña, claro que ya va en caída. Y sobre todo porque Junts ahora sí que es un partido que es básico decisivo. Decisivo tanto para que gobierne el PP o para que gobierne el PSOE. Con el PP, curiosamente, porque esto es otra cosa, que es una trampa también que hace la izquierda, Tomás, es que dice que España votó al PSOE y a la izquierda. España votó centro derecha, porque Junts, y yo los conozco porque son los mismos que Convergencia y Unión, son de derecha en Cataluña. No, yo creo que está claro. Y que el PNV es un partido de derecha. Hombre, de hecho, por lo tanto, tú sumas esos votos de PNV, Vox, PP, Nueva Canaria, Coalición Canaria, el otro de Cantabria, pues son mayoritarios. No, de hecho, por ejemplo, lo que le dio Rajoy precisamente al PNV y a Junts, que lo conoce muy bien, porque efectivamente Junts son herederos de Convergencia y Unión y es gente de derecha. El PNV no lo situaría yo en la derecha, pero sí ha estado gobernando con el Partido Popular. Les dijo que si querían entrar en un gobierno en el que bueno la economía la marcase Podemos, por ejemplo, ¿no? Digamos por intentar... Dice usted que la izquierda hace un poco truco de la No, hombre, el truco me refiero que da la sensación de que el Parlamento es de izquierda y no es así. Otra cosa es que sea independentista o nacionalista, que no están dispuestos nunca a estar en un gobierno donde esté Vox, que va contra sus intereses. Ese es el asunto, O sea, evidentemente el Parlamento no es un Parlamento progresista, como a veces se dice, ¿no? O de mayoría progresista. Están bastante empatados, un grupo progresista y luego en medio hay partidos que son más, podemos decir que están en la órbita demócrata cristiana, ¿no? O tradicionalmente ha sido así, o del centro derecha, pero que hay una cuestión ahí fundamental, que es el encaje territorial. O sea, hay otra variante que es la cuestión nacional o la cuestión de identitaria, si se quiere. Y ahí, claro, el Partido Popular se ató demasiado, lleva atado desde hace algún tiempo a Vox y bueno, ya se lo dijo Héctor Esteban en el día de hoy, el representante del Partido Nacionalista Vasco, dice si quiere sumar lo nuestro tiene que restar lo otro. Es decir, porque ellos lo que sí tienen claro es que es incompatible, igual que puede parecer incompatible, pero ya verán cómo hacen las cábalas y ya veremos cómo discurre la legislatura. Sí, pero también son contradicciones las que va a tener el PNV y de hecho está perdiendo fuerza en el País Vasco, porque a ver cómo va a defender ante su electorado, porque su electorado es de centro derecha. El electorado... Sí, pero tampoco le perdonaría un pacto con los partidos que tiene de la mano a Vox. Con Vox está claro, pero con los otros va a tener problemas porque ahí Pedro Sánchez va a tener que contentar a tanta gente, incluso a Bildu. Sí, complicado. Incluso a Bildu, que Bildu es el enemigo del PNV. Y de hecho en el País Vasco el PNV teme que Bildu se lo coma directamente. Ya se lo está comiendo poco a poco. De todas maneras, ayer fue Pere Aragonès, ¿no? Que es el presidente de Cataluña. El Parlamento dijo que la amnistía es el primer paso y el referéndum de autodeterminación es lo siguiente. Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí están todos representando sus papeles. Es decir, no pueden decir otra cosa. No, y es que ahora tiene que estar poniendo más porque sabe que el otro se lo va a comer. Claro, también. Y es que las reivindicaciones. Digo. En Cataluña Esquerra también y Junts están también luchando por lo mismo, por un mismo espacio electoral en relación con el tema territorial. A ellos solo le une el enemigo que es Vox. Vamos con otro tema, bueno, una mala noticia, en este caso Domingo Ortega, el que fuera diputado en el año 91 por el Partido Socialista, pero también fuera consejero de Hacienda del Cabildo de Lanzarote en el año 1983, en el mandato 1983-1987, con Enrique Pérez Parrilla de presidente, pues fallecía anoche en Arrecife. En este caso, Domingo Ortega o fue durante muchos años trabajador de la famosa La Caja de Canarias, la caja que en aquel momento se llamaba la Caja de Ahorro. Caja Insular de Ahorro. La Caja Insular de Ahorro de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Fue director durante un periodo importante. Era un hombre muy conocido, aparte que era un hombre de aquí, de toda la vida, de la gente conocida de toda la vida, su familia. Y bueno, en este caso, desde aquí queremos darle el sentido pésame. Yo creo que ustedes pues no referencia a la familia sí, escuchar hablar sí, pero personalmente sí, yo conozco un poco a su hijo, Domingo Ortega, que también se llama. Domingo, y también está Carlos, que es el cantante y guitarrista del Zurich. Bueno, en este caso Julio Romero, que también trabajó en la Caja de Ahorro y creo que también es familiar, quiso recordar y definir cómo era precisamente Domingo Ortega, que llevaba ya unos añitos malos. Coincidimos en política en la década de los años 87 al 91, cuando Nicolás de Pay era el presidente, era del grupo CDS, y Domingo Ortega militaba en el Partido Socialista.
pero curiosamente Domingo Ortega era el mejor amigo que tenía Nicolás de Pay, o sea, lo teníamos en el Cabildo, en la oposición, pero era el mejor amigo que tenía Nicolás y bueno, yo con él pues, tengo un cariño especial, como ya dije antes, porque era primo hermano mío. Bueno, Domingo Ortega en la década de los 70, 80 y 90, era uno de los referentes de la isla de Lanzarote, era él y Don Polo del Banco Hispano, él de la Caja de Ahorro. Y la mentalidad que ellos tenían no era la mentalidad de los bancos de hoy, era una mentalidad de servicio, de ayudar a la gente de cualquier estado económico que tuviese, gente más pobre, más rica, de mediana. Y ellos siempre era buscar soluciones a todas estas personas. Bueno, era un hombre muy campechano, muy cercano. Yo tuve la suerte de conocer a toda esta gente cuando empecé en el periodismo, pues eran los referentes políticos que había en esa hornada de políticos que encabezaba pues en el Partido Socialista Enrique Pérez Parrilla, Segundo Rodríguez, que también es muy amigo tanto de José Manuel Fiesta, porque eran los amigos de Domingo Ortega, era José Manuel Fiestas Col, era también Babo Martinón, Eduardo Martinón, uno de los propietarios de la constructora Aurinsa, Nicolás de Pay, por supuesto, y Segundo Rodríguez, aunque no era de esa pandilla, pero sí era amigo de Domingo. De hecho, gobernaron juntos, digo, desde el 83 al 87, si no me equivoco, en el primer gobierno de Enrique Pérez Parrilla. Bueno, pues aquí darle sentido pésame a toda su familia. La unidad de hemodinámica, tan traída y llevada, Tomás, pues ya se ha puesto en marcha. Por fin, porque llevaba un atraso mínimo de 3-4 años desde que se prometió en su día que se iba a colocar. Es verdad que en el periodo del gobierno de Ángel Víctor Torres, con el tema de la pandemia, pues se atrasó mucho más todo, y ahí la verdad que, porque si no, esto lo hubiera inaugurado pues el gobierno de Ángel Víctor Torres por todo lo alto, ¿no? Sí, esta es una de las cuestiones que yo llevo escuchando hablar, pues mínimo desde hace 7 años. Cuando se hizo la petición, sí. Y además que los propios profesionales de la salud reconocían, ¿no?, que era una cuestión realmente importante, porque es capaz de salvar vidas ese tiempo, ¿no?, ese trance que el traslado a Gran Canaria que era necesario hasta este momento, y que seguramente, pues sí, por razones políticas viene muy bien la inauguración de esto. Nadie tampoco se cree que en estos pocos meses todo lo que supone un trámite de estas características, ¿no?, de la licitación, etcétera, de la unidad, lo haya hecho este gobierno, y además a los ciudadanos yo creo que nos tiene que dar igual, o sea, que lo haya hecho este, o que haya concluido o que lo haya hecho el otro, lo realmente, o sea, lo hemos hecho con dinero de todos, claro, y además para el beneficio de la ciudadanía de Lanzarote y de la salud. Proyectos que, por desgracia, Tomás, empieza con la petición, empezó con el gobierno de Fernando Clavijo. En 2019 hizo la petición. La petición 2019, y se culmina otra vez con Fernando Clavijo, pero por medio pasó el gobierno socialista durante 4 años. Tuvieron mala suerte, que reconocer, el tema de la pandemia no les ayudó, pero está claro que hubo también cierta dejadez. De hecho, el propio director gerente, él no lo va a decir porque es un hombre fiel al Partido Socialista, pero él también vio cierta lentitud a la hora de la tramitación. Él reconocía que no era fácil, porque además, y en esto ha sido un acierto del antiguo gerente, de que fuera una unidad que viniera desde el Negrín, para poder ir enseñando a la gente hasta que pudiera tener la independencia, ¿no? Hombre, yo creo que han tardado mucho, es decir, que en pleno siglo XXI, es que uno lo dice y a veces dice, Dios mío, ¿cómo es posible, no? Claro. Es decir, ¿cómo es posible que Lanzarote no haya tenido hasta ahora una unidad de hemodinámica, ¿no?, que no lo digo? Que como bien dice Tomás, salva vidas. Hombre, hasta el punto que hay gente que ha muerto por no tener esta hemodinámica. Claro, es que entre otras cosas hacen los famosos cateterismos, claro. Es decir, ¿sabes?, cuando tienes problemas en las venas que te llegan al corazón, etcétera, o cerebrales, etcétera. Y bueno, y además, viendo los datos que han dado en relación con la puesta en marcha de la unidad, hay muchísima gente que se ha tenido que desplazar a Gran Canaria, al hospital Negrín de Lanzarote, en unas circunstancias, la verdad es que, no sé, yo no entiendo. ¿En avión o en helicóptero? Porque a veces en avión no puede ir por el tema de que cuando es a mucha altura, por lo visto, tiene dificultades
para trasladar a un enfermo que esté con problemas de Y que esto no es el búnker de radioterapia. No, eso esperan que entre a finales de este año. Por eso, pero quiero decir que no tiene un coste tampoco a nivel de técnico tan grande. El problema era más casi la formación de los cardiólogos, en la unidad. De hecho, se trajo un cardiólogo, lo digo porque por una casualidad conocí a un cardiólogo que vino a Lanzarote hace 4 años con la promesa de que iban a poner esto porque él era especialista, pero el problema es que esto necesita tener práctica constante, si no pierdes la habilidad. No es como todas las cosas, ¿no? Que necesitas la habilidad con la práctica. Vamos a ver, Tomás, porque yo creo que hay que darle la importancia que tiene el que por fin Lanzarote cuente con esa unidad de hemodinámica. Ya está en marcha la unidad de cardiología hemodinámica del Hospital Dr. José Molina Orosa, con un angiógrafo digital de tecnología punta desde el pasado lunes 25 de septiembre. El jefe de cardiología, Óscar Morera, comenta a los pacientes que se han beneficiado de este servicio durante los primeros días. En la puesta en marcha de esta unidad, que es imprescindible para nuestra isla y para la sanidad de Lanzarote, y en estos 2 días hemos hecho 6 pacientes, 6 cateterismos. El doctor Morera añade: La idea es retomar y empezar ya a hacerlo de forma continua a partir del 16 de octubre. Para hacer En torno a 500 cateterismos al año, tanto diagnósticos como terapéuticos, y poco a poco pues ir aumentando el volumen. Pero en principio el planteamiento es hacer entre 4 o 5 procedimientos al día de cateterismos cardíacos y hacer a la semana en torno a 2 procedimientos de arritmias, de dispositivos. una nueva unidad polivalente. Donde haremos también implante de marcapasos de dispositivos, marcapasos, defibriladores, recambios de marcapasos, y también la idea es hacer procedimientos de electrofisiología, es decir, ablaciones de arritmias y procedimientos de la parte de arritmias, también con el apoyo de los compañeros del Hospital Dr. Negrín, ¿vale? La unidad, al ser polivalente, pues también la ocuparán los compañeros de cirugía vascular y compañeros de radiología intervencionista que poco a poco se irán integrando dentro de la unidad. Profesionales que contarán también con la presencia de... Vamos a contar con un tercer hemodinamista, es decir, 3 cardiólogos intervencionistas. Hay uno que se incorporará la próxima semana al equipo, actualmente tenemos 2 y vendrá un tercero en octubre, que serán los que harán los procedimientos con el apoyo de los compañeros del Hospital Dr. Negrín en un inicio, y posteriormente pues ya hacerlo nosotros de forma autónoma aquí el próximo año. Un nuevo servicio en el Hospital Dr. José Molina Orosa que beneficiará a toda la población de la isla, a la vez que reducirá la lista y el tiempo de espera, traslados y seguridad de los pacientes, como asegura el doctor Morera. Bueno, pues insisto, yo creo que es una muy buena noticia. Yo no sé si me equivoqué cuando dije que venía un equipo, una especie de equipo satélite. Sí. Eso sí, ¿no? Sí, que hay alguien, en hay el búnker, con el búnker sí, con el búnker seguro. Y todavía lo están haciendo hasta tanto se ponga en funcionamiento, que es que vienen del Hospital Dr. Negrín de Las Palmas, vienen, pues no sé si era un día a la semana, etcétera, etcétera, que es para atender aquí. Es como una unidad satélite, la misma que está allí se desplaza un día a la semana o 2 días a hacer intervenciones. Pero aquí también ha habido formación por parte del Dr. Negrín también, sí. para la unidad hemodinámica, ¿no? Bueno, pues por fin, porque mire que esto lo venía a insinuar Tomás, esto se viene hablando tanto tiempo que parece que cuando se ejecuta, no te lo crees, porque es que siempre nos habían dicho fecha. Bueno, el pobre anterior director gerente había dado como mínimo, ya al final ya no daba ni fecha porque nunca terminó. Bueno, no le damos la relevancia que debería tener, ¿no? Porque es que yo lo he escuchado por grupos políticos, por profesionales de la salud, por asociaciones o colectivos de pacientes. O sea, esta es una reivindicación que yo creo que todo el mundo tenía clara, porque es una cuestión de vida o muerte, ¿no? O sea, las cuestiones cardiovasculares sabemos lo que son, y además a mí sí me ha sorprendido el número de personas de las que estamos hablando. Es decir, hablar de 5, 6, 7 personas a la semana, que creo que le escuché al doctor, al especialista, que puedan pasar por esa unidad, pues estamos hablando a lo mejor de 5 o 6 personas que puedan salvar su vida, que puedan, en comparación con tenerlas que mandar a Las Palmas. Mejorar su vida, su calidad de vida, que es muy importante. Bueno, por cierto, que hoy Jacobo Medina, el vicepresidente del Cabildo de Lanzarote y también consejero de Obras Públicas, ha creado lo que creo que se llama la Mesa Insular de Obras Públicas, donde pretende coordinar con los diferentes responsables de los ayuntamientos de obras públicas pues las obras que desde el Cabildo se acometen, ya sea con dinero FEDECAN, con dinero de los planes intermunicipales, en definitiva para que haya una coordinación y mejor eficiencia de las inversiones y sobre todo
mayor rapidez para detectar dónde hay problemas, cuáles son los problemas, cómo se pueden resolver. Yo creo que es una idea acertada, en este caso por el consejero de Obras Públicas, y esperemos que más allá de la escenificación, pues sirva Tomás precisamente para lo que se va a crear esta mesa, para que sigan mejorando las inversiones en Lanzarote. Sí, vamos a ver, yo pienso que la legislatura pasada, en la que también Jacobo durante una época fue consejero de Obras Públicas, aunque no demasiado, ¿no? Porque se rompió luego el pacto, una de las carencias que tuvo fue precisamente en cuestiones de infraestructura, ¿no? O sea, cosas que todos tenemos claro que son necesarias en Lanzarote, ¿no? Que son evidentes, ahora parece que empiezan a caminar. Caso, por ejemplo, del auditorio de Lanzarote. Bueno, se ha cedido el terreno. Pues bueno, primer paso, ya es algo, porque de eso no llevamos hablando 7 años, llevamos hablando 20 y pico. 25. Exacto. Entonces, está bien que este tipo de foros existan, pero sobre todo es necesario que Lanzarote se ponga al día en infraestructuras, eso, que son como lo básico de una sociedad desarrollada, que no estamos pidiendo, porque pensamos en los últimos 4 años y yo la verdad que me cuesta ver, aparte de algún empilladito, de alguna cosa y poco más. Como obra importante fue la rotonda de Mácher, que fue una obra de un millón de euros. En fin, que cuando eso en otras islas, para que lo sepan, en Fuerteventura, pues se han hecho inversiones en 20 y tantos, 26, 27, 28 millones, solo en los 4 últimos años de inversión ejecutada, ¿no? En Lanzarote, por desgracia, hemos tenido muy mala suerte a la hora de la infraestructura. Se ha mezclado todo, se ha mezclado que también hay contradicciones por parte de los políticos. El Partido Socialista está muy influido por la Fundación César Manrique, que consideran que tampoco hay que hacer excesiva infraestructura, pero es que lo que se está pidiendo, yo creo que Tomás lo ve y todo el mundo, es decir, aquí no se trata de hacer grandes infraestructuras, sino las que hay, mejorarlas, sobre todo, y luego evidentemente hay que tomar una solución, una decisión con respecto a lo de la soterramiento o no soterramiento, que ahora le va a caer una papa caliente, en este caso al grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote, porque como bien sabe, se oponían, o al menos no lo veían claro, el tema de hacer la LZ5, creo que es la variante que quieren hacer por encima de Playa Honda. Hombre, pues yo creo que, por lo que sé, el gobierno de Canarias tiene muy adelantado el proyecto, el de la LZ5. Bueno, está ejecutado, está adjudicado. Está adjudicado y bueno, y yo no sé hasta qué punto estamos en el momento todavía de poder modificar el proyecto. Lo que sí que es verdad es que tanto Coalición Canaria como el Partido Popular se pronunciaron en contra de la LZ5 y de la variante, y lo que querían era el soterramiento, que inicialmente también lo quería, por ejemplo, el alcalde de San Bartolomé, inicialmente también estaba en contra del soterramiento. Quiero decir, se han dado muchos cambios en general la clase política en relación con este asunto. Lo que sí que es verdad es que no ha habido transparencia en torno a cuáles eran las alternativas para esa zona, y sobre todo que es que después nos enteramos que el soterramiento era incluso más barato y tenía menor impacto ambiental que la LZ5, es decir, y se adopta por parte de un gobierno que es socialista, que es de izquierda y que tiene la bandera de la defensa del medio ambiente, se adopta digamos la vía o cogen la opción más cara y la que tiene mayor impacto medioambiental, con lo cual tampoco se entiende muy bien. Pero ¿no? yo ya lo dije en aquel entonces, que no se hiciera demagogia con este tipo de temas, porque me refiero a los políticos. Es decir, yo lo que eché de menos, y echo de menos todavía, bueno, vamos a darle un tiempo al nuevo gobierno, pero lo que eché de menos del anterior es que aquí no viniera ni un solo técnico a explicar por qué se debería de hacer esto en lugar del soterramiento, porque a lo mejor a mí me lo explican y yo, como soy un hombre que si me explican las cosas y la entiendo, pues podré cambiar de opinión sin ningún tipo de problema. Para mí lo lógico era el desdoblamiento y soterramiento del actual. ¿Por qué? Porque se consume menos terreno, porque ya hay un impacto que se produce mucho menos impacto. Lanzarote es una isla pequeña, cuanto menos terreno que se coja, porque parece que no, pero se entropiza cada vez que se tal. Pero si a mí me explican que esto es necesario porque si no va a ser perjudicial para el desarrollo de Lanzarote, pues podría entender. Yo echo de menos tanto la falta de explicaciones técnicas como echo de más los vaivenes políticos en función, pero no vaivenes políticos porque cambies de criterio, porque realmente te lo explicaron, te lo creíste y entonces eres capaz de transmitirlo a tu ciudadanía, sino vaivenes políticos porque tu partido está en el gobierno o está en la oposición. Eso es a mí una cosa que porque por ejemplo, cuestiones, vale, se consume menos territorio, o está por consumir más territorio o no.
lo de unir Playa Honda a su área comercial, porque dicen zona industrial, pero bueno, industria allí no hay, ahí lo que hay es sobre todo comercio, ¿no? Y entonces, y podría ser una zona, eso, más agradable, más transitable, en donde pudiesen pasar bicicletas, en donde pudiesen los peatones, bueno, que quien llega en la guagua a Playa Honda, si vienes desde Arrecife, lo que tienes que hacerte un trayecto de mínimo para llegar a tu casa 20-25 minutos, ¿no? Porque tienes que bajarte al otro lado de la autovía, bajar por un túnel, es decir, una serie de cuestiones. Entonces, no se consigue tampoco, porque si tú no soterras, seguirá habiendo muchísimos vehículos que siga yendo, aunque haya una variable por el otro lado, por ahí. O sea, todo el que salga, a nadie se le ocurre salir de Arrecife Centro y mandarse Pargana para luego llegar a Playa Honda. O sea, seguiría pasando. Entonces, si me lo explican, a lo mejor me lo creo, pero a mí que me diga, no entiendo los vaivenes si ni se consigue unir la zona industrial o comercial de Playa Honda con Playa Honda, si se consume más terreno, si encima el coste, hombre, me imagino que a la larga el mantenimiento sí suele ser más caro, el de una carretera soterrada, porque el otro, y más en Lanzarote, puede pasar 30 años hasta que la vuelvan a pinchar. El soterramiento era más barato que sí, bueno, había dos proyectos dependientes del proyecto que se cogía del soterramiento, porque el soterramiento habían como 5 alternativas dentro del propio soterramiento. Pero bueno, en cualquier caso ya veremos, vamos a darle tiempo al tiempo a ver lo que nos dice la nueva Consejería Política de Obras Públicas, a ver si está por la labor, como dice, yo creo que ya no queda más remedio, al menos de terminar el proyecto, y luego que nos expliquen por qué, que vengan los técnicos aquí a explicarnos por qué es mejor esa alternativa que la de soterramiento, que es la que todo el mundo considera en principio la más que tiene sentido común, pero a lo mejor los que estamos equivocados, porque nosotros somos, en fin, yo al menos no tengo mucho conocimiento de cómo tienen que hacerse las carreteras y por qué, pero para eso están los técnicos. Y que tampoco sería algo inédito en Canarias. Yo, por ejemplo, uno mira, hay zonas que es por necesidad, ¿no? Por necesidades holográficas, pero yo pienso, por ejemplo, la salida de Santa Cruz de Tenerife está soterrada, la avenida 3 de Mayo está soterrada por razones de interés, o sea, de interés de la ciudadanía, porque por allí está el Corte Inglés, está no sé qué, y en vez de meter una autovía en medio, tú pasas por debajo y por arriba lo que hay es una rambla, algo mucho más transitable, mucho más comercial, mucho más que da más vida a la ciudad. Entonces, quiero decir, esas perras se han gastado en otras partes de Canarias y no necesariamente porque haya, en ocasiones porque hay necesidades, caso de la aldea San Nicolás, que tienes que ir por Barranqueras y demás, ¿no? por Risco, pero en otras ocasiones porque le viene bien a... Yo el miedo que tengo, Tomás y es que Valentín, no se haga nada. Es que no se haga nada. Ese es el miedo. Mira, hay 36 millones que se van a invertir ahí en la Plaza Belén María, en Las Palmas de Gran Canaria, para acabar, entre otras cosas, con el follón que hay entre la autovía, la gente que viene de... Ya ha hablado también del Guiniguado, o sea, de la carretera que baja, ¿sabes? La que separa Vegueta de Triana, de alguna otra opción. Es decir, soterrar o buscar fórmulas para que las vías no sean tan intrusivas con... Yo es que sobre todo veo eso, una población como Playa Honda que está constreñida y dividida en dos y que para entrar tienes la pelotera, aunque ahora se solventará en parte con el otro acceso, la pelotera que se monta todos los días en esa zona. Bueno, vamos rápido porque tenemos ya a nuestro invitado, pero antes de decir una noticia que, en fin, sobre todo al mundo del PSOE le puede interesar, y es que Miguel Ángel Leal, que precisamente fue expulsado del Partido Socialista por verse involucrado, o al menos meterlo el fiscal de aquel entonces y el juez, el fiscal Estampa y el juez Pampara 4 en una pieza separada del caso Hable, pues precisamente Miguel Ángel Leal ha pedido el alta de nuevo en el Partido Socialista. Hombre, pues lo que ha dicho... Lo ha pedido, por cierto, porque se me ha olvidado, ya lo habíamos dicho hace unos días, porque finalmente es que ni siquiera ha habido acusación. No, es que el fiscal retiró a Miguel Ángel Leal y a otro de los directivos directivos de Urbacer. No, fue el que redactó el pliego del mes y a ese le pedían 8 años de prisión. A Miguel Ángel le pedían 3 años. 3 años. Y a los dos, ha dicho, lo dijo en sede judicial, que es que no hay ningún indicio de delito. Es decir, no es que por falta de pruebas, sino es que no hay indicio de delito. Después de ¿cuántos años? De 15 años. El problema es que se confundieron. Creo que se confundieron porque después alguien declaró reconocer haber cogido un dinero que inicialmente se le habían dicho que podía haber sido Miguel Ángel, ¿no? Lo cierto es que Miguel Ángel ha salido, no es que no ha salido ni al suelto, es que simplemente no ha habido... Se le han retirado los cargos porque no hay ninguna prueba incendiaria que le indique que pueda haber cometido ningún delito. Pero él lo que dice, vamos a oírlo un momento, es que, hombre, son 14 años
que él ha estado con la pena de banquillo. Sí, efectivamente, ya me he puesto en contacto con el secretario general para que reincorporen de nuevo la afiliación, ya que fue una suspensión y una expulsión del partido cuando empezó todo este follón, que al final, pues mire, que no había nada, ¿no? La acusación particular, que es una asociación de abogados, que se llaman abogados, que más parecen prensa que abogados, que se ponen a acusar, y resulta que ahora, cuando llegas al juicio, la misma acusación particular, esa gente que está allí, te retira la acusación, dicen que no hay acusación. Entonces, primero, ¿quién paga todo esto? Los 14 años, sobre todo abogados y procuradores. Bueno, pues a veces estas cosas, por desgracia, ocurren. Quien sabe lo que se pasa es la persona Y Jorge, afectada. y otra cosa, es decir, uno de los delitos que se le imputaban a los investigados, en este caso, en el caso Hable, que estaban ahí todos los delitos estaban todos. Asociación ilícita, malversación, cohecho, prevaricación, falsedad documental, etcétera, etcétera. Uno de ellos, que es de los más graves, era el tema de la asociación ilícita. Sí, y eso que pertenecía a una banda organizada para lo han delinquir. retirado, es decir, y asociación ilícita, y el discurso que tenía la Fiscalía era que se habían puesto de acuerdo para saquear la arca, y una de las cosas era a través del delito de la asociación ilícita, y ese lo han retirado. Y después ha habido un follón porque encima han retirado ese, pero han puesto un nuevo delito que no figuraba en el principio de la instrucción, que es fraude de la administración. Que eso formalmente va a ser muy complicado que los jueces se lo acepten al fiscal, porque no tienen tiempo de prepararse, porque un Estado de Derecho, tú tienes que saber cuando vas a un juicio de qué te acusan para poder preparar tu defensa. Bueno, hoy precisamente era el último día del juicio en Gran Canaria, de la audiencia provincial, donde el fiscal pedía las penas, ya, que tenía sí, que era visto previsto, para sentencia ya, ¿no? Ha bajado algunas penas por lo visto, pero sobre todo donde más se incide es porque han llegado a ciertos acuerdos con los directivos y algunos trabajadores del ayuntamiento, y quienes no llegaron a acuerdo pues fue precisamente Isabel Leni, la alcaldesa, la que fuera alcaldesa en aquel entonces, el secretario, y también, bueno, y Miguel Ángel, que no había llegado a ningún acuerdo, pero a Miguel Ángel ya lo dejaron sin acusación, por lo tanto no tiene que responder por nada. No sé si tú quieres comentar algo, porque ya tenemos... No, bueno, decir que en un Estado de Derecho que alguien acuse, pues es libre de acusar, si considera que se puede cometer algún delito, incluso es posible que la Fiscalía lo avale o lo que sea. A mí lo que me parece, y que no solamente es el caso de Miguel Ángel Leal, que ahora está hablando de volver al Partido Socialista, de su afiliación, yo creo que eso es lo de menos, sino que 14 años es demasiado tiempo para que alguien mantenga un delito que finalmente del que ni siquiera se va a juzgar, o sea, ya no es que se haya absuelto, sino que es que no existe o que ha desaparecido. O sea, 14 años para cualquier ser humano, sea del Partido Socialista, sea una figura pública, sea lo que sea, y más todavía en un lugar pues como Lanzarote, claro, que es un sitio pequeño, que es un lugar pequeño, todos, que la política pues es comidilla en muchas ocasiones, pues la verdad que es complicado de entender, ¿no? Estas dilaciones en la justicia. Yo sobre todo, y ya termino con esto, porque los fiscales sobre todo y los jueces estrella, que en aquel momento estaba muy de moda, lo que me fastidia es que piden con una facilidad unos años de cárcel y unos delitos que después no les importa, porque después está el periodo de negociación. Ellos te piden el máximo y después dicen, bueno, vamos a negociar. No, si te he pedido 11 años, vamos a darlo en 4, pero tienes que confesar que hiciste esto y esto. Y muchas veces, que a lo mejor no lo han hecho, pero dice, me corro el riesgo porque hay otro que ya ha convencido a él que sí va en contra tuya. Y si un funcionario llega a un acuerdo y dice que tú robaste, la palabra del funcionario vale ya, es como un policía para entenderlo, que tiene una autoridad su palabra. Efectivamente. Bueno, pues vamos ahora con nuestro invitado, vamos a hablar de economía y vamos a hablar también del futuro de Lanzarote económicamente. Bueno, pues está aquí el que es presidente de la Cámara de Comercio de la isla de Lanzarote, el señor Valle. Buenas tardes, don José, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ha sido noticia de último porque hay una decisión por parte del presidente del Cabildo de Lanzarote, de Osvaldo Betancor, quien ha decidido ceder a la Cámara de Comercio la representación del Cabildo
en lo que es el Consejo de la Autoridad Portuaria del Puerto de la Luz y de Las Palmas. En este sentido, la gente, don José, algunos, no todos, han dicho, hombre, pierde representatividad el Cabildo, se lo está dando a unos empresarios. ¿Qué tiene que decir a eso? Bueno, lo primero, por poner un poquito en contexto, esto nace de una conversación con el presidente donde le explico que desde la Cámara de Comercio actualmente tenemos una comisión de puertos que tenemos prácticamente pues, a todos los actores del puerto, al sector empresarial que lo compone, a las organizaciones empresariales, y lo que intentamos buscar es pues, detectar las necesidades a día de hoy, las necesidades operativas, de inversión, y sobre todo hacia dónde queremos ir y qué le tenemos que trasladar a la autoridad portuaria un poco para continuar desarrollando la actividad. En esa conversación, pues bueno, les puse que la Cámara de Comercio siempre ha sido un actor muy importante en el desarrollo del puerto. El anterior presidente pues fue una de sus líneas que desarrolló los 12 años en los que estuvo, y gracias a él también pues se hicieron estas infraestructuras muy importantes, que ya falta poco. Prácticamente ya lo que tenemos son 2 o 3 obras que están en marcha, que estimo que se puedan terminar en estos próximos años. Y bueno, y se decidió que la representación, en este caso, pues la hiciera la Cámara de Comercio. No es que cede la plaza sigue siendo del Cabildo. Lo que pasa es que hemos buscado un modelo público-privado para desarrollar con el Cabildo y con todos los agentes que a día de hoy están cerca del puerto, pues para desarrollarlo, y sobre todo, que para mí es muy importante, es que ahora tenemos que dotar de actividad a este puerto, porque tenemos una infraestructura que se ha desarrollado de una manera potencial, y ese va a ser un trabajo que quiero hacer con los empresarios en Gran Canaria y también con la propia presidenta, de intentar que esos barcos que están hoy, a día de hoy, a la espera de poder entrar en el Puerto de la Luz, que si ustedes cuando llegan a Gran Canaria miran en la entrada del puerto, verán que hay 10, 12 o más o menos entre 10 o 15 barcos a la espera de que le den atraque para hacer pequeñas reparaciones, avituallamiento, o incluso porque tenga que estar un barco 5 días parado en un sitio porque tiene que irse a otro destino, y yo creo que Lanzarote podía optar a tener algo más de actividad. Más allá de que efectivamente yo creo que, bueno, que como un intento también de reivindicación, de que, en fin, de que la Cámara de Comercio, que es un ente público, ¿no? Somos una corporación de derecho público. De derecho público, y que, como bien has dicho, ha jugado un papel fundamental a la hora de, digamos, entre comillas, presionar para que mejore el puerto. De hecho, también fue reivindicativo con aquello de la autoridad portuaria independiente de Las Palmas, que eso ha quedado un poco en nada, pero en cualquier caso, lo que yo creo, no sé si es posible, y me gustaría preguntarle, porque lo que muchos opinan es, oye, no tenemos nada con la Cámara de Comercio, que al contrario, entendemos que el Cabildo, bueno, ha sido generoso, ha cedido su sillón, digamos, de alguna manera, pero lo lógico no sería que la ley cambiara, se pudiera modificar, y que las cámaras de Fuerteventura y Lanzarote, igual que la de Gran Canaria, tengan representación en la autoridad portuaria. Eso, lógicamente, sería hacia donde deberíamos de ir en el tiempo. Pero es una norma que hay que cambiarla a nivel estatal. No es sencillo. Además, afectaría a todas las autoridades portuarias que hay en el conjunto del país, y creo que va a ser difícil. Es un tema que lo estuvimos un poco analizando y estudiando, y sinceramente, pues bueno, pues veíamos que... ¿Y por qué tiene más derecho la Cámara de Gran Canaria que la de Lanzarote o la de Fuerteventura? Bueno, no es que tenga más derecho, al final esto viene histórico, es decir, lo que se dice es que por el peso de cada puerto se le conceden en un mandato de 4 años X meses. X meses. X meses. Es que nosotros también vamos a poder estar Nosotros podremos estar como Cámara de Comercio, que tenemos 6 meses asignados. Es decir, de 4 años, digamos, 6 para Gran Canaria, para Lanzarote, y 6 para Fuerteventura, y 3 para... Y 3 años, para los amigos de Gran Canaria. 6 meses para Gran Canaria. Pero bueno, fíjese que aprovechando un poco la colaboración público-privada, que creo que se está desarrollando en esta legislatura de manera importante, en muchos aspectos, no solamente la autoridad portuaria. A día de hoy la Cámara tiene cerca de 19 convenios con el Cabildo
estamos desarrollando, es decir, nos permite conveniar con una institución pública, un cabildo, un ayuntamiento, para desarrollar planes específicos y sobre todo que de alguna manera podamos impulsar pues medidas que van a afectar al sector empresarial y a la sociedad. Y creo que la autoridad portuaria entró dentro de esa posibilidad, que además le digo, yo creo que va a ser pues vamos a ponerlo así, es un nuevo proyecto con un objetivo claro, y el objetivo es mejorar nuestras infraestructuras, adaptar a la sostenibilidad de este puerto, y ahora os comentaré un poco porque creo muy importante que tenemos que trabajar con la autoridad portuaria de que ya el tema sostenible pesa mucho, tenemos que rebajar la huella de carbono, pues, por ejemplo, llegue un crucero y tenga una autonomía desde el puerto y no tenga que estar, por ejemplo, con los motores encendidos, vamos a ponerlo así, porque ahora no. Y lo que tenemos que conseguir de alguna manera es que junto al Cabildo y el sector empresarial poder ir a velocidad de crucero en conseguir que nuestros objetivos se cumplan. Cuando dije en broma lo de que los amigos de Gran Canaria tienen pues 3 años de 4 y 6 y 6, él lo reparte 6 meses por dentro, tiene hasta cierta lógica. El peso que tiene Gran Canaria sobre las islas, digamos, de la Santa de Fuerteventura es muy importante, muy diferente, mayor, mucho mayor que el Yo lo que no entiendo, y digo por si vamos a cambiar el tema, sí, vamos a cambiar. por esta cuestión nada más, lo que sí que yo no entiendo es que a lo mejor en el caso de la autoridad portuaria de Las Palmas, de la provincia de Las Palmas, es un caso excepcional, porque es que una cámara de comercio que era de carácter provincial se ha convertido en 3 cámaras. Yo no sé si eso pasa en muchos otros sitios a nivel nacional, quiero decir que eso haya pasado. Es decir, porque si no ha pasado en otros sitios, tiene mucho más sentido que se pueda hacer directamente. Por la configuración política de las Islas Canarias, es que en ningún sitio me imagino yo que en Coruña no habrá cabildos sentados allí, porque es que no hay cabildos en Coruña, quiero decir. O sea, la lógica, o sea, nuestro estatuto de autonomía, las provincias no existen para el Estado. Entonces, no sé hasta qué punto no debería haber más flexibilidad para admitir que las cámaras insulares estén presentes en las autoridades portuarias de Canarias, claro. En los territorios, al menos extrapeninsulares. Sí, claro. Sí, yo creo que es un trabajo que nos toca hacer, pero también... Y perdone que le pregunte, pero usted entiende la crítica, porque yo cuando lo leo también lo entiendo. O sea, yo coincido en que la Cámara de Comercio ha hecho un trabajo, además, desde el mandato anterior, importante con respecto a la cuestión del puerto, a que el puerto sea un generador de economía para Lanzarote y que las infraestructuras sean acordes a la isla en la que vivimos, pero es verdad que un cabildo es algo más. O sea, que un presidente del cabildo tiene que responder a más cosas, a más sensibilidades que la Cámara, que representa una parte de la ciudadanía y de la economía de Lanzarote, pero el cabildo... O sea, ¿cómo harán ustedes para representar al conjunto de la ciudadanía, ya que están sentados en el asiento del presidente del cabildo? Que lo mismo que a los empresarios tendrá que representar, porque yo que sé, a otros sectores de la sociedad insular. Y añado, y si se ponen de acuerdo con el presidente del cabildo cuando van a llevar algún tema de enjundia... Sí. Es que es bueno explicarlo porque he visto algún titular que decían como que se cedía a los empresarios. No se ceda a los empresarios. ¿Sí? El representante será el presidente de la Cámara, que la Cámara ahora mismo representa todo el tejido empresarial de la isla. Empresas, autónomos, de todas las pymes. Tenemos la Comisión de Puertos, que tenemos una información muy valiosa, que antes de los consejos, pues me sentaré con el presidente del Cabildo, analizaremos los puntos que afectan a Lanzarote y tomaremos la decisión, la tomará él, ¿sabes? Es decir, al final esto que va a haber una coordinación entre el presidente del Cabildo y el representante ahora mismo de la Cámara. Efectivamente, si no se va a tomar ninguna decisión ni se va a votar nada que no esté validado y autorizado por el presidente del Cabildo. Y bueno, eso es importante. Lo mismo que también, y si queréis por culminar, yo también pertenezco al Consejo Asesor de Puertos Canarios y nosotros estuvimos defendiendo y hemos defendido la ampliación del puerto de Playa Blanca, que se genere actividad en el puerto de Playa Blanca. Oiga, yo creo que eso al final es la responsabilidad de una organización como la que presido, porque si somos capaces de alinear muy bien nuestros objetivos, lo que vamos a poder conseguir es desarrollar la economía y eso afecta directamente a nuestra gente. Lo decía antes, y ya no solo es hacer las infraestructuras, es mejorar las infraestructuras. Uno de mis objetivos es traer actividad y que podamos generar otro tipo de sectores económicos, que hablamos mucho de la economía azul, que podamos diversificar en lo que podamos con un puerto que se ha dotado de una infraestructura, y eso es un trabajo que posiblemente podamos nosotros ayudar a la institución pública a desarrollarlo.
Bueno, vamos, no sé, si quieren, yo me gustaría cambiar de tema. Pero ya que hablamos del tema que nombró el puerto de Playa Blanca, el puerto de Playa Blanca ya se ha acabado esa especie de polémica que en algún momento se generó sobre si va a ser competitivo con el de... No, sobre todo si la competición con Arrecife, porque es verdad que Arrecife es una ciudad, bueno, ha recobrado con algún centro comercial un poco de su carácter comercial. Pero hubo un momento en que parecía que todo se iba de Arrecife. O sea, el turismo no está en Arrecife, el comercio se había ido de Arrecife y nos quedaba el puerto y resulta que le sale un competidor en Playa Blanca, que además no es de puertos del Estado, sino de puertos canarios, ¿no? ¿Ustedes cómo ven eso? O sea, ¿que creen que no hay competencia, que las dos cosas suman? Yo personalmente creo que las dos cosas suman. Y lo que podemos tener con un puerto como el de Playa Blanca es posibilidad de que la isla pueda crecer, pues en traer cruceros boutique, que a lo mejor no nos están llegando a día de hoy, porque no quieran meterse en una instalación tan grande como la que puede ser el Puerto de los Mármoles. Puede crecer en tener una línea de pasaje, digo de pasaje, marítima con la capital, como pasa entre Morrojable y el puerto de y el puerto de la Luz. Y fíjese que no se perdió actividad. Es decir, si Fuerteventura a día de hoy tiene una conectividad directa Puerto Rosario, Las Palmas, y tiene una directa Morrojable, Gran Canaria, que lo que ha hecho es que lo que es el pasajero tenga una opción diferente al avión, porque se puede ir con su coche 2 o 3 días. Es decir, eso nosotros tenemos en las islas, sobre todo, como bien decíais antes, somos islas y tenemos que dotar de infraestructura para que nuestros residentes y nuestra economía siga creciendo. Entonces, yo soy un defensor siempre, primero, de la libre competencia y segundo, de que aquí lo que tenemos que dotar es con infraestructuras que nos mejoren nuestras posibilidades de vivir mejor en nuestra isla. Y en eso yo creo que lo que tenemos que hacer es mejorar nuestro puerto de Arrecife y dejar que en Playa Blanca se busque la vida también y progrese y se desarrolle. Lo que no puede ser es no comer ni dejar comer. Yo creo que Arrecife, y yo creo que ha cambiado mucho y está cambiando mucho y va a mejorar. Yo creo que tiene muchas posibilidades, pero muchas posibilidades de convertirse como es el puerto de la Luz y Las Palmas, en este caso el puerto de la Luz, crea una economía propia. ¿Y qué hace falta para que eso ocurra en Arrecife? Porque decía que usted, que por ejemplo eso, que hay barcos que están esperando para determinados servicios o operaciones en el puerto de la Luz y Las Palmas y que podría hacerlo en Arrecife. Para que eso ocurra, ¿qué pasos hay que dar? Porque en infraestructura ya está todo, es una voluntad más de quienes gestionan la autoridad. Pues yo creo que lo que hay que llegar es a acuerdos. Y eso va a ser una de mis principales funciones, intentar llegar a acuerdos con el sector empresarial de Gran Canaria y también con la propia autoridad de Las Palmas. Es decir, no vamos a quitar la actividad, que hay una actividad muy amplia que nosotros no podemos hacer, por lo que me comentaba. Es decir, muchas veces hay pequeños buques, es decir, buques que lo que están esperando son 2 o 3 días y a lo mejor están ahí esperando porque no le hemos dado esa opción. En el momento que tú le des una opción satélite, a lo mejor lo que podemos conseguir es que podamos de alguna manera empezar a darle un poco de sentido a la infraestructura que tenemos, porque si le damos actividad podremos seguir desarrollando el puerto. El problema es que si hacemos una obra y no metemos actividad económica, pues no vamos a tener... Vamos a cambiar de tema. Sí, yo me gustaría hablar de una cosa que además me afecta a nivel personal, señor Valle. De entrada, felicitar a la Cámara de Comercio. Quiero hablarle de los autónomos. Yo lo tenía aquí. Sí, pues felicitar a la Cámara de Comercio porque me he dado de alta de autónomo en el mes de agosto y ha sido todo el trámite a través de la Cámara de Comercio, a través de la ventanilla única, etcétera, etcétera. Y el trato y la profesionalidad de la gente que me ha atendido en la Cámara de Comercio ha sido magnífico. Pero eso porque te vieron en Café de Periodista. me quita el sombrero. No, porque sé que lo han hecho con otras personas también. Y sobre todo eso, un trato muy personalizado, que es una de las cosas que uno echa de menos ahora. Es decir, que alguien te lleve de la mano y te diga cómo se hacen las cosas. Y es un trámite que parece muy engorroso y casi todo el mundo que no lo ha hecho, a través por lo menos de la Cámara de Comercio, dice, bueno, eso es, pues no, es una cosa que muy sencilla y la hacen muy sencilla. Y yo la verdad es que lo tenía y voy a aprovechar para felicitar a la Cámara porque el trabajo que han hecho es fenomenal, me parece de una profesionalidad, una rapidez, todo muy sencillo y eso está muy bien porque hay mucha gente que quiere emprender y piensa que, oh, Dios mío, con todo lo que eso cuesta y sobre todo con el tema de las cuotas, que ahora también quería preguntarle sobre el tema de lo que ha aprobado el gobierno de Canarias, además con carácter retroactivo al 2023, ¿no? Pero bueno, eso. Mire, pues lo que usted acaba de comentar es justamente otro servicio que prestamos. En convenio, ¿no? Es un convenio que es un servicio del Cabildo. Lo que pasa es que lo está, en este caso, ejecutando la Cámara de Comercio.
Y lo que buscamos justamente es eso, es decir, si somos capaces de desarrollar la colaboración público-privada, creo que acabas de poner un caso y te agradezco las palabras que has tenido, porque eso lo que dice es que está funcionando bien y que cuando un emprendedor o un autónomo o un empresario necesita soporte, lo que le tenemos que dar son las herramientas suficientes para que pueda desarrollar su economía. Y esto, fíjese, la ventanilla única, la ventanilla empresarial es un servicio que era del Cabildo, que lo convenió con la Cámara para que nosotros lo desarrolláramos. Y eso es justamente algo sencillo que lo que podemos hacer con esto es desarrollar el sector económico. Y es algo un poco como lo que veníamos hablando anteriormente de lo que es la representación en la autoridad portuaria. Y el tema de la cuota, que va a premiarse, entre comillas, a los nuevos autónomos. Pues yo creo no que en un cobrándole momento... Y es con carácter retroactivo ahora al 2023. O sea, yo por ejemplo que me he dado de alta ahora y tengo una cuota que fija, las pago este año, pero en el 2024 me la devuelven. Pues mira qué bien. Y después es de 2 años, creo. 2 años, ¿no? Me parece. Bueno, yo creo que cualquier acción que se haga de evitar cargas fiscales, en este caso, a un emprendedor, en un momento tan complicado como el que tenemos, que los costes no dejan de subir, que la inflación pues no tiene ahora mismo o no va a dar señas de que se vaya a rebajar, y que tenemos también pues subida de tipos de interés, pues para mí ha sido una decisión importante por parte del Gobierno de Canarias. ¿O crees, José, que va mucho más autónomos que estaban ayudando ahora con esa cuota cero, digamos, durante un año, va a permitir que se meta en el mercado empresarial? Pues usted fíjese que lo que hizo el Gobierno de España el año pasado fue subir las cuotas, que además afectó al 90% de los autónomos. Solo hubo un 10% que se veían con una rebaja mínima. Es decir, si en un momento como el que estamos implementamos mayor presión fiscal y sobre todo con un colectivo que no son empresas, que no son grandes empresas, no son grandes compañías. Son uno o dos trabajadores. Cuando no es uno solo, oiga, como Valentín. Pues si la cuota autónomo, que estará cerca de los 300 euros, te la exoneran durante un año, te están dando una ayuda que lo mismo... Es como si te dieran una ayuda al emprendimiento, ¿no? Exactamente. Y que te dé tiempo de consolidar, lógicamente, tu actividad, que a lo mejor necesitas un tiempo donde lo estás pasando mal hasta que tu negocio empiece un poco a prosperar y a consolidarse. Y después ¿te sabes cómo es el tema? Después de un año ya tienes que empezar a pagar, ¿o cómo es? En el momento que se acabe el periodo de ayuda, pues empezarás a pagar la cuota normal. Otra cuestión que yo veo que me preocupa es el tema del factor humano, y sobre todo, seguimos teniendo, la economía parece que funciona en Lanzarote, sobre todo por el motor turístico, porque ahora mismo está tirando de ella, pero todo lo que sea empleabilidad de personal poco cualificado, pues sí, porque gente que está incluso llegando a la isla para trabajar en ello, pero la cualificación que necesita un destino turístico como Lanzarote, una economía como la de Lanzarote, a mí eso me sigue preocupando. O sea, creo que falta, aunque se ha hecho esfuerzos, como por ejemplo el tema del Centro de Formación Profesional Integrado en Sonsama, pero yo que estoy en contacto con la educación veo a muchísimos jóvenes que ni siquiera conocen, que no hay, orientación para que un pibe cuando tiene ya 14, 15 años, que está ya en ese límite entre la educación obligatoria y la posobligatoria, vea opciones de formación que además se adapten a los tiempos, que se adapten a sus gustos, incluso a sus... yo creo que ahí estamos fallando. Por ejemplo, yo conozco la formación profesional básica, que es a la que van los que no terminan la secundaria, ¿no? Y sigue faltando, y faltan plazas. Y la Cámara de Comercio sé que se ha preocupado por la formación profesional. ¿Cómo lo testa ahora mismo? Mira, nosotros tenemos una comisión de formación que estamos trabajando sobre todo en desarrollar la formación profesional, porque para mí es fundamental. Es decir, creo que Lanzarote incluso podía optar, y va a ser una de las propuestas que le vamos a trasladar al Gobierno de Canarias, de tener lo mismo que tenemos un caso de éxito en Lanzarote, que es la Escuela de Pesca. Y cualquier alumno que quiere estudiar los grados que se imparten, vienen a Lanzarote y tiene su residencia, pues intentar un poco dar ese soporte en el sector servicios, en el sector gastronómico y posiblemente también en el sector tecnológico, para intentar que Lanzarote, una universidad, no sé si va a ser sencilla poderla digamos, desarrollar en Lanzarote. Podríamos desarrollar algunos campus,
pero yo creo que sí tenemos una opción muy importante en desarrollar una formación profesional referente. Y digo referente porque Lanzarote está intentando cambiar su modelo turístico, que es nuestro principal sector económico, hacia un modelo turístico de calidad. Y no solamente es hacer o reconvertir un hotel a 5 estrellas, es que necesitamos que el personal esté también cualificado para lo que vamos a ofertar. Y yo estoy con usted de que estamos viviendo un momento complicado. Y complicado en un aspecto, primero, que no estamos encontrando personal cualificado, tampoco estamos encontrando personal para trabajar ya, estamos rellenando los puestos. Y tampoco cualificado y no cualificado. Y no cualificado, no se está encontrando o no muy personal. cualificado, pero eso tiene lo que le iba a preguntar yo, es que aquí hay un problema gravísimo, más allá de que el 60-70% del empleo de Lanzarote está en el sector servicio, más allá de eso, el problema es que, claro, son empleos del sector servicio, pues no puede pagar 2.000, 2.500 euros a una persona. Entonces estamos hablando de sueldos que están entre los 1.000 y los 1.500 euros, es el mayoritario. Claro, con la inflación, con lo que ha subido el alquiler, si encuentra algún alquiler, yo creo que se están empobreciendo las clases medias de este país. Se están empobreciendo las clases medias, pero también en Lanzarote pasa es decir, tenemos que analizar que tenemos un paro estructural que por algún motivo no se incorpora a la demanda. Cuando falta. Porque falta, es decir, es que falta. Hombre, La como que tiene que venir de la península mucha gente y después es verdad que se suelen ir otra vez porque sí, no les sale rentable. Pero fíjese lo que nos pasa, es decir, una parte de la vivienda vacacional ha eliminado vivienda residencial. Entre ayudas y determinadas acciones a las que determinada gente accede, no se te terminan incorporando al mercado laboral. Tienes que traer gente de fuera de la isla para cubrir los puestos. Pero ¿qué pasa? Que te encuentras con que tampoco tienen vivienda y no pueden venir. Entonces, no está siendo sencillo equilibrar ahora mismo o digamos, armar este puzzle que con 2 o 3 situaciones nos está desvirtuando. Yo le digo, nos está desvirtuando justamente el poder equilibrar lo que es el mercado de trabajo. Venga. No, yo le digo que hay un nudo en la orientación de los jóvenes para su formación. O sea, tenemos una educación que todavía en algunos aspectos es una educación del siglo XX más que del XXI. Tenemos a pibes, que yo lo veo todos los días, de 16 años, desganados con la educación, pero que ni siquiera conocen cuáles son las opciones que les da la formación profesional, o que a lo mejor pueden pasar, sin tener que titularla eso, por una formación profesional básica que no tiene plaza. O sea, yo es que tengo... Por ejemplo, tus alumnos quieren estudiar fontanería, por ejemplo. Lo que pasa es que cuando tienes 15 años no sabes lo que quieres hacer. Y si cuando no sabes lo que quieres hacer, pero tienes claro que dar matemáticas, lengua, lo otro, o sea que no vas a ser un universitario. Y entonces te vas por la formación profesional básica y haces tu inscripción, pero te ponen el número 58 de la lista y no vas a entrar, tú ahí sigues estudiando de aquella manera la secundaria, te descarrilas completamente y y es esa gente que a lo mejor luego pasa a formar parte del paro estructural, en vez de haberle dado una oportunidad educativa enfocada a lo laboral cuando había que dársela, que es cuando estás en ese tránsito de los 14, los 15, los 16 años. Desde hace ya más de 50 años se hace en Dinamarca, en Suecia, en estos países. Ahí hay un montón de gente que está en ese atolladero, digamos. Bueno, para cambiar, porque nos queda nada más que ya 1 minuto y medio, sí me gustaría un poco hablar de las grandes infraestructuras que considera desde la Cámara de Comercio que ahora mismo son necesarias en la isla de Lanzarote. No vamos a criticar ahora el gobierno anterior, me refiero tanto del gobierno de Canarias como el de Lanzarote, pero la verdad es que, por lo que sea, no se hicieron esas infraestructuras. Ahora mismo, ¿qué echan de menos ustedes o dónde debe poner, por ejemplo, Osvaldo Betancourt y el gobierno de Fernando Clavijo los ojos? Bueno, lo principal y de manera urgente en solucionar nuestra red del agua, que tenemos un problema serio y bastante preocupante. Es decir, y aquí sí va a tener que tanto el Cabildo, los ayuntamientos y el Gobierno de Canarias hacer un esfuerzo en estos 4 años para hacer un plan de inversiones importante y empezar a ir normalizando nuestro canal nuestro canal logístico del agua, porque es preocupante. Y este tema me consta que lo tienen sobre la mesa como extremadamente prioritario, y ahí vamos a tener todos que ayudar, y también nosotros desde las organizaciones empresariales. El aeropuerto, que aunque no es una competencia directa ni del Gobierno de Canarias ni del Cabildo, sino que es del Gobierno de España, y que afortunadamente pues ya vamos
posiblemente en el DORA 3. ¿Han tenido conversaciones ustedes con la autoridad de AENA? Sí, bueno, justamente ayer estuve en el Comité Nacional de Cámara España y tengo al nuevo director general y ya se está terminando la licitación de la empresa que va a redactar el proyecto y la idea es que en el 2027 se comiencen las obras de la infraestructura, que además va a ser una obra importante y el presupuesto está cerca de los 140 millones de euros, por lo que vamos a tener una infraestructura como que es el aeropuerto, que es también vital, pues con una modernización orientada al pasajero y a la experiencia del cliente. Y yo creo que también en materia de carreteras, que podíamos un poco hablar, tenemos que solucionar un eje por lo menos que es centro-sur, porque tenemos una gran parte del turismo desplazado al sur de la isla y vamos a tener que ir haciendo actuaciones y pensar bien cómo vamos a solucionar los próximos años digamos este eje. Y ya para terminar, creo que Arrecife. Yo creo que Arrecife se merece que ahora también se ponga muy todos los proyectos importantes de reconvertir nuestra ciudad y ponerla sobre todo al mismo nivel del resto de la isla. Bueno, alguna cosilla están haciendo, por lo menos vemos que se están haciendo obras, ya veremos, son obras de verdad, que de asfaltado, reasfaltado, pero bueno, también de pluviales, pero son de importantes, acera. son No, claro, es que eso era, vamos a ver, no es importante, es que eso era lo mínimo que había que haber hecho hace muchos años. Don José Valle, muchas gracias. Ya le traeremos otro día por aquí a ver cómo van las cosas y cuando vaya usted a la primera reunión de puerto para que nos diga a ver qué cosas hay prevista para nuestro puerto de Arrecife. Un abrazo y hasta otro día. Muy bien, muchas gracias. Valentín, ¿nos tenemos que ir? Saludos. También José. Tomás, bienvenido Gracias. de nuevo a esta reincorporación después de que ya sepa qué clases da y a qué horas. Nosotros mañana no nos amenaza, pero volvemos a la misma hora. Buenas tardes.